Givis, que le faltó la semana pasada una de sus preguntas. Entonces, Givis, muy buenos días, mi amor. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que el perrito no interrumpa mucho. Bueno, precisamente tomando en cuenta todo lo que ya hemos conversado, todo lo que hemos hablado en relación a los diferentes puntos de vista nuestros en esta tertulia, mi pregunta directa: ¿cómo es que, según ustedes, según la opinión de ustedes dos, que son parte o que fueron parte, pero de alguna manera son, digamos, pieza importante en todo lo que fue digamos, nuestro pasado militar? Con respecto a eso que hemos conversado, ¿de qué manera se recupera la confianza, la credibilidad y el respeto por parte de la ciudadanía hacia las instituciones militares de Venezuela? Cualquiera de los dos. Bueno. El más antiguo primero. Adelante, responda. El más antiguo primero. Gracias. Bueno, pues un saludo para todos, a Joana, a Ricardo, a Givis y a José Antonio, por esta nueva oportunidad de compartir un tema tan importante y tan dejado a un lado por la clase política y dirigencia política venezolana. Hay una manifiesta actitud de rechazar todo lo que sea militar, sobre todo en estos tiempos que estamos transitando, cuando todo ha reposado, ha sido soportado por la estructura militar corrupta que está en el poder desde el año 1999, que ganaron las elecciones y han seguido hasta el presente. ¿Cómo recuperar la confianza? Eso dependerá de tres factores a mi manera de ver. Primero, ¿cómo se produce el cambio de régimen despótico y totalitario a una transición hacia la democracia? Primero. Segundo, quienes asuman la dirección política a partir de entonces deben despojarse del sectarismo y de las preferencias partidistas y dedicarse a la sociedad y a Venezuela como un todo, sin establecer marcadas diferencias en la gestión o en la oferta o en las campañas electorales que desde este momento se están viendo, en este momento. Y segundo, el procedimiento radical que tiene que aplicarse a la estructura militar. Como yo dije la otra vez, reconvertirla en una institución del Estado. No hay Estado de Derecho, no se respeta la Constitución, no hay instituciones, no hay poderes públicos, porque todos están secuestrados o manejados o enfrentados entre ellos mismos, el Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, que son los que son legítimos por elección mayoritaria de los ciudadanos. Y esos son los tres factores que yo creo necesario abordar desde mi punto de vista. La estructura militar tiene que ser cambiada. El concepto de la institución militar que privó desde 1961, 60 hasta el 98, demostró que se agotó de alguna manera y la estructura militar se descompuso. Eso no lo hizo solamente Chávez, eso venía dando brinco, dando tumbo, venía por un barranco, vulgarmente hablando, y no se dieron cuenta. Muchas veces se alertó, muchas veces se dijo las cosas que estaban ocurriendo internamente, no se escuchó la voz de algunos militares antiguos o de algunos oficiales. Le voy a poner un ejemplo, yo siempre pongo ejemplo. Cuando estuve trabajando con el presidente Pérez, yo introduje en la agenda presidencial una entrevista semanal de 15 oficiales con el presidente de la República. Me refería a oficiales más jóvenes, o sea, de grado inferior o igual a mayor, y suboficiales de la Fuerza Armada, de las 4 fuerzas. Eran 10 todos los viernes. Y en las giras presidenciales se entrevistaban a 20 oficiales de la zona regional militarmente de la guarnición que se estaba visitando en ese momento. Yo le decía a los oficiales: entren al despacho
o a la reunión con el presidente, véanle la cara, no le tengan miedo, hablen directamente, hablen porque él es el comandante jefe y está en la obligación de escucharlos. Bueno, la mayoría de las entrevistas que se hicieron o que se hizo con el presidente de la República entre 90 y julio 92 no pasaban de un minuto, minuto y medio. O sea, el oficial no podía expresarle al presidente lo que sentía y lo que le estaba ocurriendo. Y les recuerdo que eran oficiales subalternos y suboficiales. La ayuda económica que el presidente me autorizaba a mí a otorgar se repartían en oficiales menores del grado de mayor y suboficiales. Y las audiencias al presidente no entraban generales, ni coroneles, ni capitanes de fragata, ni navíos, ni almirantes. Era exclusivamente por selección mía a oficiales subalternos. Lo que quiero enfatizar en este momento es que la comunicación presidente, comandante en jefe, hacia los subalternos, oficiales y miembros de la estructura militar no era fluida y nunca ha sido fluida. Entonces el militar se da cuenta cuando es tomado en cuenta de una manera secundaria. Y esa manera secundaria de atender al militar profesional crea espacios en la institución de desconfianza y rechazo al sector político. No me refiero a los ciudadanos, sector político, sector de partidos. Por eso es que yo enfatizo la transición política en Venezuela. Cuando esta ocurra, será determinante la manera como se maneje el espacio militar y cómo se produzca la reconversión, que es la palabra mía más explicativa, cómo se produzca la reconversión del sistema militar venezolano, de los profesionales. Porque si empiezan los padrinos, no, que este es esposo de mi hija, que yo soy el abuelo de los niños, este oficial, que este señor se equivocó, que era muy joven, que él no sabía, que él lo embaucaron, que lo engañaron. Si empiezan esos argumentos en la aplicación en todo el país, pero me refiero específicamente en este caso a la Fuerza Armada, vamos a comenzar, o va a comenzar el país con un pie equivocado y desfasado a una realidad no de 22 años, de casi 40 años de deterioro político de la nación. Bueno, desde mi punto de vista, para mí hay dos escenarios posibles. Un escenario, si la salida se produce sin participación de la Fuerza Armada, es muy probable que exista un proceso para ser eliminada. Me imagino y entiendo que el ciudadano común tiene un resentimiento y tiene un odio en su corazón, visto que las Fuerzas Armadas, que es la Policía de la Constitución Nacional, quienes estaban llamados a defender la Constitución y estaban llamados a defender la ciudadanía, en vez de colocarse del lado de los ciudadanos, se colocaron del lado del caudillo de turno. Y es un resentimiento que está allí, de hecho. También es así que ya los militares no lo respetan, a los militares son avergonzados, no, le faltan el respeto en la calle, ya nadie le respeta su uniforme. Entonces pienso que si aquí hay una salida, por cualquier día que venga, y no participan las Fuerzas Armadas, pues hay una probabilidad muy elevada de que sea eliminada, y eso generaría un escenario pues que habría que analizarlo desde otro punto de vista. Ahora, si como dice el almirante Caratú, las Fuerzas Armadas participan, ¿no?, o son parte del proceso de cambio que requiere Venezuela, estoy convencido que tiene que haber un proceso esa palabra está buena, yo utilizo reingeniería, pero reconversión me gusta más, en la cual haya que, desde mi punto de vista, anular todos los ascensos de un tiempo para acá en los grados más importantes, que son coroneles, capitanes de navío, almirantes o contraalmirantes, vicealmirantes, generales de brigadas, generales de división, inclusive mayores generales. Y en ese proceso de reconversión, establecer una contraloría militar en la cual se designe una comisión de oficiales retirados probos, que tengan una hoja de conducta intachable, que además se le agregue a eso su historial de lucha por derrotar la tiranía en los últimos 20 años y que sea ese grupo ese grupo que se conforme, que pueda realizar una contraloría minuciosa de todos los militares que permanezcan dentro de la Fuerza Armada Nacional, con miras a que esa institución realmente pues pueda ser en un futuro
realmente la policía de la Constitución Nacional, comportarse como el esqueleto moral donde descansan las instituciones y no como lo que han hecho hasta ahora, que es simplemente pues, ser el apéndice o el brazo ejecutor del Partido Socialista Unido de Venezuela. Siempre criticaron a la política, es verdad, porque yo siendo un oficial critiqué mucho que los militares de alto rango tuvieran que de una u otra manera entenderse con los políticos para poder ascender a los grados inmediatos superiores, que no bastara nada más su hoja de servicio, sino también el grado de conexión que tuviera con el estamento político, aunque no era tan descarado como lo ha sido con el régimen de Chávez y Maduro, pero sin duda alguna pues creo que si las Fuerzas Armadas participan, tienen que pasar de una manera u otra por ese proceso de reconversión de Carmen Almirante y debe ser designada una comisión estructurada por militares, no por políticos, ni por abogados, ni por defensores de derechos humanos, no, por militares, que tanto en el pasado como en el presente hayan mantenido una actitud de defensa de la Constitución, de defensa de los valores de la Fuerza Armada como tal, de la Fuerza Armada que fue respetada en el pasado, y aquellos pues que no cumplieron con ello, primero les han anulado sus ascensos. Yo pienso que hay que hacerlo. Esa cantidad de generales deshonra realmente lo que fue el generalato en un momento determinado o el almirantazgo, y también los que tengan responsabilidad penal tienen que ser llevados ante la justicia para que eso quede allí como algo ejemplarizante, en la cual más nunca un militar se desvíe de su camino por seguir a un partido, un caudillo o a un político y no cumplir con su rol de policía de la Constitución Nacional, y de esa manera se podría realmente lograr que las Fuerzas Armadas tengan nuevamente el respeto de la sociedad. Porque si aquí hay un cambio, o intentan hacer un cambio, como erróneamente intentan algunos por allí, que siempre quieren hablar del tema militar, pero no ofrecen nada, porque la verdad es que no ofrecen absolutamente nada. Y lo más triste es que de paso se mezclan con elementos que tienen que ver con la destrucción del país, como chavistas disidentes. Tal es el caso de generales que han participado con el chavismo, de generales que crecieron con el chavismo. Bueno, creo que cometió un error garrafal, porque las intenciones pueden ser muy buenas, pero siempre y cuando hayan elementos que sean cuestionables, eso no va a llegar a ningún lado, porque el ciudadano común no olvida. Y estos 20 años ha sido prácticamente amargado por la inactividad de la Fuerza Armada Nacional. Entonces yo creo que lo más importante es también castigar a quienes han sido responsables de que esta tiranía y que esta cleptocracia se haya instalado en Venezuela con el apoyo de ciertos militares. O sea que todo viene siendo parte de... Antes de entrar... Sí, bueno, yo estaba diciendo algo. Dale, que todo viene siendo parte entonces de lo que hasta ahora se ha convertido en un tema, digamos, de muchas ramas y de muchas colas, como lo es el replanteamiento de la educación en relación a la parte de la sociedad entera. Porque así como ustedes lo están diciendo, tendría que haber un replanteo de todo lo que tiene que ver con la estructura militar, con todo lo que tiene que ver con la parte de conducta militar, pero también tenemos que hacer, digamos, énfasis en que todo tiene que ver con la educación del ser humano, con la educación de la sociedad, porque es que todos durante los 20 años que usted ha mencionado se han acostumbrado o nos hemos acostumbrado de alguna manera a actuar de alguna forma que no está, cada quien piensa lo que considera desde su óptica y así actúa. Entonces, de alguna manera, si antes había corrupción, ahora la corrupción se desató a un nivel mayor. Yo pienso que uno de los países de Latinoamérica, yo pienso que está en primer lugar en corrupción es Venezuela, lamentablemente. Entonces, es un replanteo en relación a la educación del ser humano como ente integral de una sociedad, tanto militar como civil, porque si bien es cierto que tiene que haber un replanteo en la estructura militar para que exista una confianza, una credibilidad, también tiene que haber de alguna manera esa parte de la sociedad civil que de alguna forma trate de sobrellevar todo eso que de algún modo ha venido levantando ese error, porque por ejemplo, o sea, yo no sé si voy a cometer un error al decirlo, ¿no? Pero de donde yo soy, tienes que ser amigo de un militar para poder tener un beneficio. Entonces el mismo civil se ha acostumbrado a darle esa fase o esa batuta al militar para que sienta que de alguna manera tiene cómo hacer las cosas
digamos, a su modo, de la forma como ustedes lo están mencionando allí. Entonces todo tiene que ver con un replanteo de cómo actuamos como seres humanos y seres autónomos en la sociedad. Ese era mi comentario, Joana. Bueno, pues Bueno, mira, yo pienso que tienes razón, porque de hecho, básicamente los militares venezolanos no vienen de Rusia, ni vienen de Irán, ni vienen de Marte. Los militares venezolanos vienen de una sociedad que tiene serios problemas en cuanto a los valores y a los principios. De hecho, yo pienso que lo que ha ocurrido en los últimos 20 años ha sido producto de un error de la sociedad. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, en donde yo nací, la gente le decía a sus hijos, tienes que estudiar para que tengas dinero. Eso es un error. Tú no tienes que estudiar para que tengas dinero. Tú tienes que estudiar para servir a tu país. Tú tienes que estudiar para servir a tu padre. Tienes que estudiar para servir a tu familia. Entonces, cuando el individuo se gradúa porque quiere tener dinero, quiere vivir cómodamente y tiene un salario miserable, ¿qué hace? Se corrompe. Y es allí donde parte todo. En mi época, por lo menos los militares, los de la Guardia Nacional, porque son los que puedo hablar, eran corruptos, sí, es verdad. Dejaban pasar de repente un camión con ganado que no estaba presentado, otros dejaban pasar una madera que no tenía la marca, lo que sea. Pero en esa época no se dejaba, era imposible o era muy poco probable o era muy escaso que los militares se metieran en el narcotráfico. Bueno, ahorita es al revés. Ahorita el que no esté metido en el narcotráfico no está en la nota, no está en la onda. Y eso es grave. Eso es muy grave porque eso quiere decir que hay una pérdida de valores, de principios y de todo, que va más allá de la legalidad. Entonces, yo pienso que de ahí tiene que partir todo. Y cuando planteas la educación, tiene que ser desde el punto de vista de la sociedad. La sociedad tiene que hacer las cosas de la forma correcta para que los elementos que tengan las Fuerzas Armadas continúen con esa base. Porque si ya vienen fallos de la familia, bueno, el resultado es el que tenemos hasta ahora. Y ese es mi punto de vista. Pues solamente tengo para agregarle, porque menos mal que le di la palabra a Gis, me da pie al por qué, y yo les agradezco la transmisión de la vez pasada. Pocos conocerán que el vicealmirante llegó esta tarde a su trabajo, Colina también tenía un compromiso, y de verdad nosotros teníamos que empezar y abordar mucho, y le dimos mucho, discutimos, también en la mesa estaban las propuestas, preguntas, sugerencias de docentes que no pueden dar la cara aquí porque están dentro del territorio nacional. Entonces, de verdad, cuando de repente, y esto sí lo quiero acotar, cuando sale un programa como el de la semana pasada tan largo, pero tan educativo y tan importante, que quien más me lo agradecieron fueron los militares. Personas y familia militar se comunicaban conmigo por privado y me daban muchísimas gracias por eso. Porque nosotros no estamos educados solamente, o antes era o tenerle miedo o respeto, pero nunca sabíamos, es que no teníamos ni la remota idea ni siquiera de que existía esa ley del reglamento de los ascensos. Entonces, de hecho, yo agradezco muchísimo y cada vez lo reitero más de la presencia de ustedes, que ha sido tan valiosa y tan importante. Y lo otro que quería acotar a lo que decía el teniente Colina era el que creo que fue la semana pasada, Colina, que usted hizo un comentario referente a esto y decía, cada expediente tiene que verse estudiado, o sea, uno por uno. Si mal no recuerdo, fue la semana pasada que en uno de sus programas lo comentó. Y eso era lo que yo quería reforzar, porque es importantísimo. O sea, si hay algo que debemos rescatar, y todo lo que debemos, y todo lo que hemos hablado y lo que hemos expuesto aquí, lo que nos falta por exponer, yo sí digo que es importantísimo que cada expediente de cada individuo de que hace parte de la institución militar debe ser estudiado. O sea, total. Entonces, ahí es donde voy a mi primera pregunta, porque las preguntas mías tampoco se pudieron hacer. Yo les planteo ir a la yugular, directo al grano. Si la institución militar obedece precisamente al honor, al reglamento y a la obediencia, ustedes me pueden compartir o nos pueden compartir a la audiencia, a quienes nos vean no solamente ahorita, sino después, cuán prudente ha sido, cómo han visto y qué análisis tienen de que las Fuerzas Armadas se declaren como una parcialidad política. Bueno, déjame decir lo siguiente. El tema militar se maneja más desde el exterior, me refiero del ambiente partidista y ciudadano con mucho derecho,
pero sesgado por los intereses de cada partido. Desde 1960, la institución militar viene siendo manejada por dos partidos, COPEI y Acción Democrática, hasta el punto que el partido gobierno, la cúpula del partido, secuestraba a la institución del Estado. La institución es del Estado y dependía directamente del presidente de la República, que era el comandante en jefe. Daba las órdenes, pero la presión sobre el presidente y sobre parte de la estructura militar venía del partido. Y entonces había una injerencia de COPEI, de AD y en cierta manera de los partidos de izquierda, que estuvieron durante casi 18 años en una guerra irregular interna, un conflicto de baja intensidad internamente, donde hubo muchos problemas que ni siquiera se ventilaron, porque la información era filtrada en ambos lados, y después que se pacificó esa información abierta que manejaban muchos militares, muchísimos, y las familias, por amenaza y una cantidad de cosas, se encapsuló, no se habló más de eso. El pie de fuerza militar creció en lugar de ser reducido por el crecimiento de la lucha antiguerrillera. Eso hizo más populista a las Fuerzas Armadas vista del partido de gobierno o del poder político. La Comisión de Defensa que existía en el Senado era una comisión de amigos de dominó y amigos de fiestas y de reuniones para compartir aspectos personales o grupales, pero no los institucionales como Comisión de Defensa que representaba al pueblo venezolano en esa instancia legislativa. Eso comenzó a fallar. Y así empezaron los problemas. Solucionarlo va a costar muchísimo porque es una cultura ya adquirida en el venezolano. Y le voy a poner dos ejemplos más. Aquí en Miami vienen muchos venezolanos, muchos, inclusive de vacaciones o de turismo, y pretenden actuar aquí como actúa en Venezuela, con una palanca, con un amigo. Mira, háblate con el abogado para que me consiga el asilo. Mire, yo no voy a pagar los impuestos, yo el carro lo voy a alquilar, pero no voy a pagar completo, la tarjeta de crédito la tengo vencida, pero yo voy a hacer una trampa, el pasaporte lo voy a falsificar para la salida del país. Aquí ocurre diariamente eso, es una cultura. Cuando fui agregado, igualito, me llamaban de aquí de Miami a la embajada porque habían hijos, familiares, militares, que falsificaban los documentos de ingreso al país, porque estaban acostumbrados que en Venezuela se hacía de esa manera, o algunos lo hacían de esa manera. Entonces eso ha trascendido a los niveles más bajos de la sociedad, y no me refiero por la parte económica ni por la parte educativa, sino los niveles de acceso al poder y a las instituciones en la parte baja de la sociedad venezolana, que es casi imposible. Entonces esos cambios que se van a producir en Venezuela tienen que ser tan radicales que deben comenzar desde la autoridad política de la nación, que esté convencida que la institución no se puede manejar como un coto de caza. Hay dos instituciones cerradas en Venezuela, la Iglesia Católica y la Fuerza Armada. Yo no escucho, yo no veo, yo no conozco ampliamente que la sociedad venezolana, los políticos, los militares, los abogados, los empresarios, los poderes se metan con la Iglesia. La Iglesia mantiene una estructura cerrada, el episcopado habla, la conferencia episcopal emite una comunicación, dirige sus miembros de la feligresía también, inclusive en las parroquias, pero no se mete nadie. En cambio, en la Fuerza Armada se mete don Raimundo y todo el mundo buscando intereses. Sácame esto, pásame este contrabando, dame un carnet, pásame por la aduana, sácame por la frontera, me pegaron una multa, quítame la multa. Entonces el militar se acostumbró a matraquear también, porque es una necesidad inmanente en el militar, ser aceptado por el ciudadano, porque siempre hemos sentido el rechazo, no es ahora solamente, siempre. Entonces el militar, siendo su origen en la sociedad, viene del medio familiar y en medio de la sociedad venezolana en todos los ambientes, colegios, universidades, etcétera, etcétera. Entonces busca la manera de ser útil a ese ciudadano que necesita algo, y generalmente es algo ilegal. Entonces a mí me pasó muchas veces en el Palacio, en mi vida profesional, me buscaban para cosas que era imposible efectuar y trabajar en esa dirección. Entonces ese proceso de corrupción institucional, que no es solamente robar dinero ni de violar las leyes,
En Venezuela, ustedes escuchan a todo el mundo, a casi todo el mundo, perdón, a los militares hay que eliminarlos. Lo dijo Carolina y yo he escuchado muchísimo. Sí, señor. Yo me conseguí aquí un grupo de venezolanos que me invitaron a una reunión, una parrilla, una cosa de esa, y el tema era eliminar las Fuerzas Armadas. A todos, claro, no todos eran amigos míos, pero les dije, mi hermano, ustedes han perdido una oportunidad de quedarse callados. Ustedes no pueden hablar de eliminar las Fuerzas Armadas si no saben el proceso y la razón política del Estado venezolano. No me refiero a Costa Rica, que dicen que Costa Rica es tal cosa y en otros países, no. El Estado venezolano, porque esas Fuerzas Armadas vienen del pueblo, de la sociedad, como dijo Paulina, y viene con los vicios, con los valores, de la familia, una cantidad de cosas. Entonces, el filtrar el ingreso de la Fuerza Armada, el reducir el número de aspirantes, el retirar personas que no se adaptan a los reglamentos, es una odisea, porque tú lo retiras y al año siguiente te lo vuelven a meter. Y como cambian al director, cambian a los oficiales de planta, la persona o el alumno ingresa nuevamente con sus mismos vicios y así se gradúa y sigue creciendo con vicios. Y el oficial, el cadete, el guardia marina o el alférez que ve esas preferencias empieza a cambiar. O aquí me arrimo o fracaso en la profesión. Y finalmente, el problema no es que los militares se hayan corrompido. Es un problema, indiscutiblemente que sí. Que la institución se transformó en el soporte del gobierno. Perfecto, es un problema. Pero es un problema político de la nación. Pero en cuanto a ilícitos, la traición a la patria está por encima de cualquier ilícito cometido. Drogas, en robo, asesinato, genocidio, todo. La traición en la que han incurrido los militares desde el momento que se alzaron en armas con la izquierda venezolana, porque el problema no fue en 98 cuando Chávez llegó al poder, el problema es que se alzaron en armas, fueron protegidos, y fíjense ustedes, de 7.000 hombres, ¿cuántos fueron presos y evaluados? Fueron juzgados, ninguno, solamente 7 presos, y todos los civiles que estaban en la conspiración fueron tapados, protegidos y se escondieron. Aparecen posteriormente cuando Chávez es designado presidente de la República, electo. Y ahí fue que aparecieron todos y yo me quedé asombrado. ¿Y estos tipos dónde estaban escondidos? Que nadie los señaló. Y hubo muertos, asesinatos, sobreseimientos, amistades, hablando, periodistas, todo el mundo. Y la institución soportando internamente la presión que eso generó. Otro ejemplo. Siendo director del Instituto de Defensa, fui a la frontera, a Puerto Ordaz, a Bolívar, etcétera, etcétera. Le hablé a las tropas acantonadas en esa región del país, como se dice usualmente, un saludo institucional a los miembros que están en la frontera. Comandaba la brigada de selva el general Parmán López y me pidió que le hablara a los miembros de esa brigada. Les hablé esa noche, como a las 10 de la noche, en un patio grandísimo, con equipo de sonido, etcétera, etcétera. Cuando me retiré a mi habitación, se me acercaron 10 oficiales, entre tenientes y capitanes, y me dijeron, mire, almirante, usted nos acaba de hablar, pero es que nosotros somos parte del movimiento revolucionario 200, y no aceptamos a estos generales, no los queremos, tienen que irse, porque han dado ejemplos de corrupción y una cantidad de cosas que me decían ellos. Y usted, porque es marino, no lo conocemos. Pero en su fuerza hay personas que saben quién es usted. Y quiénes son todos los almirantes que están un poco apartados del medio militar terrestre, para decir de una manera. Fui a Puerto Ordaz, a Puerto Ayacucho. Me tocaron la puerta en la madrugada. Un oficial, un alférez de navío, con la pistola en la mano. Y me dijo, usted se cuadra con nosotros o usted lo vamos a eliminar. Y no estoy hablando del Chávez. Chávez estaba preso. O sea, la corrupción, la traición y todo lo que ha ocurrido tiene que ser juzgado por una comisión, como dice Colina, de militares, un juez militar apoyado por el Tribunal Supremo de Justicia, por autoridades jurídicas del país, pero tienen que ser juzgados porque es un ejemplo para Venezuela, para las futuras generaciones y también para América Latina. Sí, señor. El mayor tejero que se alzó en España
y los carapintadas en Argentina pasaron 32 años de prisión por el delito de alzarse, mucho menos de asesinar personas y de violar la ley de la República, agredir al presidente, etcétera, etcétera. Entonces, la lenidad, la manera como se maneje la transición, la manera como se provoque el cambio, como dice Colina, si participan o no los militares y en qué grado van a participar, de esa manera la institución va a encontrar su rumbo desde adentro, no desde afuera, desde adentro, y la sociedad tendrá que comenzar a creer, porque es la única manera que la sociedad puede estar resguardada de los paramilitares, de las guerrillas, de la FARC, de los iraníes, del ETA y todos esos grupos paramilitares sudamericanos y guerrilleros que están actualmente en el país como santuario. Eso tiene que ser tomado con seriedad por las personas que dirían el cambio político, la transición y las investigaciones.